Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Cinfómanos. Hoy vamos a hablar de una de las películas más famosas de la historia del cine. Para mucha gente considerada la mejor película jamás filmada. Para otra gente es un tostón infumable que no lo van a poder ver en la vida. Sin embargo, yo os vengo a hablar de por qué Ciudadano Kane es la película más importante de la historia. Para empezar, estamos hablando de una película hecha por un neófito. Orson Welles no tenía ni idea de lo que era dirigir una película. Welles era un hombre de radio y teatro, y esta sea seguramente una de las razones por las cuales Ciudadano Kane fue tan diferente y avanzada a otras películas de la época. Como Welles no conocía las leyes establecidas dentro del mundo del cine, él tenía una premisa muy clara. Si yo me imagino que algo debe rodarse de esta manera, debemos conseguirlo, aunque no sea lo establecido. Pero bueno, no quiero liarme a hablar de Orson Welles y de su vida, porque si no el vídeo se va a hacer interminable. Así que vamos a centrarnos un poco y hablar de la historia, de cómo está escrita y los recursos que utilizó Orson Welles, que estaban muy adelantados para su época. Esta película nos cuenta la historia de Charles Foster Kane, y como la gran película que es, nos lo cuenta de una forma peculiar. Wells no utiliza las normas de una narración lineal, sino que constantemente está recurriendo a los flashbacks para contarnos la vida de Kane. El recurso de los flashbacks ya se había utilizado antes en otras películas, pero nunca dando una relevancia narrativa tan grande como hace Wells. La mayoría de las historias son pertenecientes a los ancianos y olvidadizos conocidos de Kane, siendo este un equivalente cinematográfico del concepto literario de narrador poco fiable. Nosotros como espectadores somos unos invitados no deseados en la historia de la vida de Kane. Desde el principio se nos dice que está prohibido entrar, pero nosotros lo hacemos y empezamos a investigar, acompañados siempre por nuestro periodista favorito, el señor Thompson, que en casi ningún momento llegamos a verle la cara. Él nos lleva de la mano por la vida de Kane, pero de él no sabemos absolutamente nada. Es un nexo fantástico para contarnos la historia. Además, le otorga un estilo cercano al falso documental, con esos, además, primeros 15 minutos en los que vemos un resumen de la vida de Kane, como si de un reportaje se tratase. Realmente en esos primeros 15 minutos nos resumen toda la película, pero a nosotros nos interesa la sustancia que hay detrás de cada historia. Por esa razón, Wells utiliza la figura de nuestro periodista favorito, Thompson, como nexo, para poder profundizar cada vez más y más en la vida de Kane con un sentido lógico. No me gustaría desvelar el significado de la palabra por la cual empieza realmente toda la película. En mi opinión es otro recurso fantástico utilizado por Wells, mediante la palabra Rosbat como MacGuffin de la película. Un MacGuffin es un elemento dentro de la trama que hace que los personajes avancen, pero que dentro de la trama no tiene relevancia en sí misma, igual que la palabra que utiliza Orson Welles, Rosbat o Rosebud, o como narices se diga, para empezar la búsqueda del periodista de lo que significa Rosbat. El motivo de la investigación de nuestro periodista favorito, Thompson, es esa última palabra que pronuncia Kane, con la esperanza de que esa palabra dé sentido a toda su vida. Averiguaremos eso de Rosbat. Póngase en contacto con cuantos le conocieron, los que le conocieron íntimamente. Pero cuando nosotros, como espectadores y únicos testigos, vemos el auténtico significado de esa palabra, nos damos cuenta de que lo que es no define la vida de ninguna persona. Solo es un recurso más que hace que la historia siga avanzando incluso una vez terminada la película. Como he dicho antes, Orson Welles venía del mundo del teatro. Seguramente sea de este mundo donde sacó tanta importancia que le da luego a la iluminación, tanto en la película Ciudadano Kane como en sus posteriores películas. En la película podemos ver la clara utilización del claroscuro, influida por el expresionismo alemán, del que ya he hablado en otros análisis como el de Sin City. Me fascinó ver por primera vez en esta película la utilización de las sombras muy marcadas. Podemos diferenciar en ocasiones toda la escena a la perfección, pero en otros momentos casi no podemos ver las caras de las personas que tenemos delante. Nos centramos en ocasiones en un mundo de tinieblas y en otras en uno lleno de luz, como la vida misma de Charles Foster Kane,
Creo que la utilización de la luz para reflejar partes de la personalidad del protagonista y de la historia que estamos viendo es otro recurso fantástico muy avanzado a su época. Ahora vamos a hablar de los recursos técnicos. Orson Welles utiliza unos recursos que son muy avanzados para su época y que en el futuro ayudarán a nuevas generaciones a mejorar en gran medida el mundo del cine. En casi todas las escenas de la película, el primer plano, el fondo y todo lo que aparece entre ambos está nítidamente enfocados. Esto es posible gracias a experimentos con las lentes y la iluminación. Toda idea de Welles, que quería poder tener enfocado a alguien muy cerca de la cámara y a la vez a alguien muy lejos. Los planos contrapicados se emplean para mostrar los techos al fondo. Desde que las películas empezaron a rodar principalmente en platós y no en exteriores durante la era del sistema de estudios de Hollywood, fue misión imposible grabar en un ángulo que dejase ver los techos porque los decorados carecían de ellos. Esto dará mucha importancia a los ángulos que aparecen cuando Kane está en una habitación. La cantidad de movimientos de cámara que vemos en la película es increíble. Además, siempre con un sentido narrativo fabuloso y con unas transiciones excelentes para la época. Como el traveling por el tejado, es que esta idea luego será copiada por otros cineastas hasta la saciedad. Welles también fue precursor de la técnica conocida como J-Cut, que trata de que al finalizar una escena se introduce el sonido de la escena siguiente antes que la imagen. Como podéis ver, la gran cantidad de técnicas que introdujo Orson Welles son increíbles. En el futuro crearía un dogma casi establecido de cómo hacer una película. Por esta razón, Ciudadano Kane es tan importante, porque a partir de ellas hubo una evolución tremenda en el mundo del cine. Pero no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir. Una de las técnicas narrativas usadas en Ciudadano Kane es dar saltos en el tiempo y el espacio a través del montaje, usando el mismo escenario tras un corte, pero cambiando la ropa y el maquillaje de los actores. Welles da a entender que la nueva secuencia ocurre en el mismo sitio, pero mucho tiempo después de la anterior. Por ejemplo, en la escena del desayuno, Welles explica el fracaso del primer matrimonio de Kane en 5 secuencias. Lo que en realidad ocurre en 16 años, él lo condensa en 2 minutos de película. Otras formas para demostrar la personalidad de Kane, solo con imágenes, es cuando vemos esa gigantesca mansión en la que vive. Es un reflejo puro y duro de lo que es realmente Charles Foster Kane, un gigante a simple vista, pero que por dentro está vacío, y necesita llenar su casa de estatuas para intentar parar la soledad interna que siente. Realmente Welles hace un trabajo fantástico para que nos adentremos en la psique de Kane y podamos entender el porqué de sus actos. Otro recurso fenomenal es la utilización de la altura de las cámaras y de los ángulos, lo que antes os dije. En muchas ocasiones vemos la cámara situada por encima de los personajes, normalmente cuando estamos sentados o hablando. Es como si nosotros estuviésemos espiando esa conversación a la que no hemos sido invitados. Los planos contrapicados se utilizan para magnificar a la figura que está siendo encuadrada. De nuevo vemos la utilización muy inteligente de Welles para engrandecer la figura de Kane. Es una película perfecta para enseñar todo lo básico que debería conocer un buen cineasta. Otra de las cosas que me gustaría mencionar es cómo compone Orson Welles la escena, porque me parece fascinante. Normalmente con escenas muy largas filmadas en un solo plano, en el cual hay bastantes movimientos de cámara y mucha movilidad de los personajes. Esto nos da la opción como espectador de poder elegir dónde mirar en cualquier momento de la escena. Normalmente el director nos obliga a mirar algo concreto, como el rostro de una persona en un primer plano o las llaves de alguien en un plano detalle, pero Welles quiere que la escena fluya, que tenga vida propia y sea el espectador el que va eligiendo dónde mirar y hace su propio montaje. Además, como hay tanta acción dentro de la escena, mires donde mires, siempre verás algo. Y esta es una forma de hacer que cada vez que veas la película, la veas distinta. Nunca verás la misma Ciudadano Kane 2 veces. El público es testigo de cómo Kane pasa de ser un niño a ser un hombre de 25 años en apenas 2 planos. Y este es uno de los ejemplos que pongo, aunque hay más en toda la película, y como digo, todo con una intención fabulosa para hacernos la película lo más redonda posible. Algo que en mi opinión el gran Orson Welles consiguió. Así que, aunque no te guste la película porque te parece aburrida, porque te parece lenta, porque está en blanco y negro, porque está en 3/4, o simplemente porque esa historia ya la has visto en Los Simpson, lo único que quiero que te quede claro después de ver este vídeo es la importancia que tiene la película Ciudadano Kane en la historia del cine.